Un nuevo programa de las provincias también existen. Intenso frío, esta mañana hacía 1 grado, 2 grados y ahora ya tenemos 5 grados porque este programa se graba a la mañana de los días martes y de los días viernes. Hoy vamos a tener la presencia del ministro de Gobierno de la provincia, el doctor Juan José López de Simoni, con quien vamos a analizar el tema de ese decreto que sacó el Poder Ejecutivo hace 72 o 84 horas, donde, digamos, se separa algo parecido a la ley de lemas, pero en el orden municipal. Todo eso vamos a pedirle en unos instantes que el señor ministro de Gobierno, doctor Juan José López de Simoni, nos aclare. Todo esto, ven ustedes que esta mañana tengo mucho frío. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Ya estamos con el doctor Juan José López de Simoni. Lo veníamos presentando como ministro de Gobierno, pero eso fue antaño. Juan José, ¿cómo es el tema? Vos sos ministro de... Justicia y Derechos Humanos. Justicia y Derechos Humanos. Sí, lo que pasa es que antiguamente el ministerio era Gobierno y Justicia. Eso fue hasta la época en que justamente el gobernador Gustavo Valdés fue ministro, el último ministro de Gobierno y Justicia fue él. Ajá. Después ese ministerio se dividió en Ministerio de Seguridad y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así que ese ministerio se dividió en dos. Estamos, Juan José, con el tema del decreto 1960 de este año que salió hace una semana más o menos. Sí, el 18 de junio. Hay algunas interpretaciones distintas. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo regía antes la situación de los intendentes que podían ir con varias listas y ahora cómo es? Por favor, explicarle a la audiencia. Sí, bueno, es un tema bastante complejo desde lo técnico, pero lo que hizo el decreto, que dicho sea de paso, lo dictó el Poder Ejecutivo como una facultad reglamentaria que le otorga la Constitución para que el Poder Ejecutivo pueda reglamentar cualquier ley. Y eso es lo que hizo en este caso. Se reglamentó el artículo 62 del Código Electoral Provincial. Esa reglamentación, ¿para qué reglamenta el Poder Ejecutivo? ¿O en qué consiste la reglamentación de una ley? Consiste en tratar de hacerla operativa, en tratar de aclarar algunos puntos que no estén suficientemente claros en la ley o que no tengan la operatividad que se pretende. El límite para la reglamentación que tiene el Poder Ejecutivo es que no se altere el espíritu de la ley, eso porque o si no estaría legislando. Ese es el límite. Pero el Poder Ejecutivo entonces dictó un decreto para reglamentar lo que se ha venido conociendo como adhesión material, se llama, en los casos municipales, en donde pueda existir un candidato a intendente que esté habilitado, esto ocurría antes del decreto, y podía estar habilitado a llevar 1, 2 o 3 o los 3, supongamos que hubiera 3 candidatos a gobernador distintos, ese candidato a intendente podía llevar las 3 boletas de candidato a gobernador distinto, con lo cual se alteraba el criterio de tener una plataforma común, el criterio ideológico, porque uno podía estar a la vez con River y Boca, digo yo, para hacer por supuesto, gráfico. Lo entiendo. Aparentemente regiría como una ley de lemas en el orden municipal,
porque la ley de lemas en general permite que, digamos, haya con un candidato, pero que tenga varias listas alrededor. Y en este caso, digamos, el intendente es el que creaba, mejor dicho, sí, digamos, con uno, con otro y demás. Claro, es una colectora inversa, sería, claro, ¿no? Ahora, acá tenemos el sistema de boletas partidarias, ¿no es cierto? Sí. Entonces tendría que imprimir ese intendente 2 o 3 listas para gobernador. Sí, el punto es que se le permita adherir su boleta municipal, es decir, un candidato que no tiene candidatos provinciales. Entonces, en el día de la audiencia de boletas se autoriza o no, de acuerdo con el decreto, que si es que mantiene su vigencia, la adhesión de esa boleta municipal, del pedacito de esa boleta municipal, a la boleta provincial. Y esa adhesión la puede hacer a la boleta del gobernador A, B o C. Eso era lo que ocurría antes. Sí. Cuando se dicta el decreto, lo que se pretende es la uniformidad, es decir, establecer claridad al elector para que no haya confusión y un candidato a intendente pueda tener la boleta de gobernador, vamos a suponer, de uno que adhiere a un sistema y otro a otro sistema de gobierno. Supongamos un socialista con un liberal, no sé, dos extremos, quiero decir, ¿no? Entonces, ese candidato a intendente podría tener los dos extremos en su boleta, lo cual altera el equilibrio, altera el planteo ideológico y además la plataforma común que debe existir cuando se hace una alianza. Esto para que la audiencia sepa. Cuando se hace una alianza de partidos, la ley exige que haya una plataforma común de gobierno con pautas, con valores, con lo que se va a llevar adelante en caso de acceder al gobierno. Y esa es la claridad que debe tener el elector a la hora de optar por alguna de las alternativas que se presentan en la elección. Lo que hizo el gobernador al dictar el decreto, el Poder Ejecutivo lo que hizo al dictar ese decreto es determinar que en el caso que estamos mencionando, en un caso municipal, solamente iba a poder adherir a una boleta que integre una misma alianza, no distintos candidatos a gobernador. Así que si opta por una, tiene que adherir a una boleta o a una alianza que tenga un candidato a gobernador. De esa manera asegurar la coherencia ideológica y asegurar también que haya una claridad para el elector. Eso fue lo que pasó. ¿Qué es lo que se planteó? Desde la oposición argumentaron que esto ya estaba en marcha el proceso electoral y que se dictaron normas con posterioridad. Algo de eso toma la jueza Herrero en su decisión, en su fallo, que yo creo que es erróneo. No tiene fundamentos lógicos derivados de la norma, de los principios y de lo que existía hasta ahora. Y como consecuencia de eso, entonces, el fallo de la jueza Herrero altera el equilibrio para la competencia. Esto es un punto importante que quiero decir. ¿Por qué altera el equilibrio en la competencia? Porque ella declara inconstitucional el decreto 1260 del gobernador y en consecuencia, por supuesto, eso hoy está apelado por la Fiscalía de Estado y está en Cámara. Es decir, que el Poder Ejecutivo apeló. Pero digo, ¿cómo queda hasta ahora? Hasta ahora, antes del fallo de la Cámara todavía. Los presentantes, los partidos que presentaron ante la jueza Herrero la declaración de inconstitucionalidad, que la obtuvieron con el fallo, van a poder aprovechar esto que estamos diciendo de que se intentó corregir con el decreto. Es decir, ellos van a poder tener varios candidatos a gobernador en su boleta municipal. Y los que no presentaron, el decreto rige, porque hay que aclarar esto. Cuando se declara inconstitucional una norma, sí, solamente aprovecha el caso concreto, no es para todos. O sea, el decreto sigue vigente para aquellos que no hicieron la presentación. Que no hicieron la presentación. Claro, entonces el decreto está vigente. Y ahí hay una desigualdad, porque los que no hicieron la presentación van a tener que cumplir con lo que dice el decreto, de tener un candidato de la misma alianza. En cambio, los otros van a poder tener varios candidatos a gobernador.
Esa es la situación hoy. Por eso el fallo altera el equilibrio, introduce una cuestión que dice el Poder Ejecutivo reglamentó fuera de tiempo, y el Poder Ejecutivo, de acuerdo con las facultades constitucionales, puede reglamentar una ley en cualquier momento. No hay un tiempo para reglamentar una ley. Lo hace cuando ve o cuando entiende que hay una situación que necesita ser aclarada o tornarla más operativa, como dijimos antes. Entonces, esa es la situación que se da. Ese decreto hoy está apelado, o sea, el fallo, mejor dicho, está apelado por parte del fiscal de Estado que representa al Poder Ejecutivo provincial. Y bueno, ahora veremos cuál es la decisión de la Cámara. Ahora se espera una rápida decisión para poder aclarar, porque ya las listas, después en otro momento en el programa vamos a hacer referencia al cierre de listas, ¿no? Es decir, el plazo fundamental acá, Toto, permitime que diga, es el 1 de agosto, que es cuando deben autorizarse la oficialización de las boletas. Ajá. O sea que hay tiempo como para poder resolver, porque probablemente esto termine en el Superior Tribunal. Entiendo. Es importante lo que señalás, que el fallo de la jueza Herrero no comprende a todos los partidos políticos que están actuando, sino únicamente a los que hicieron la presentación. ¿Es así? Claro. Bien. Ahora, yo tengo esta impresión, incursiono ya en un tema, que no está cerrada la posibilidad de alianzas de tipo electoral, si se quiere. Si bien cerró anoche el plazo para la oficialización de listas, digamos, si el autodirigente proclamado Juan considera que no fue satisfecho en sus pretensiones en una determinada alianza, puede presentarse como extrapartidario en otra lista cualquiera. Sí, claro. Lo que pasa es que en ese caso no va con el partido, sino que va solo. Claro. Va con su nombre y va con su persona, digamos, claro. Pero solamente las alianzas pueden ser personales, pero no ya entre partidos. Sí, por supuesto. Ahora, como es un autoproclamado dirigente, cree que su persona es la que lleva todo el partido, ¿no es cierto? La estructura. Exactamente. Bien. Cosa que no es así. No, por supuesto. Sí, siempre hay. Ahora, hay partidos que se han presentado, digamos, a las alianzas, y ha tenido, por ejemplo, el PANO se presentó como un partido que no tenía disidencias, que era un partido único dentro del tema. Ahora llamó la atención que sea, el PANO, a través de una apoderada junta, que presente una situación, digamos, que en cierto modo contradice a la posición adoptada en la convención del partido, que era de adherir a la lista encabezada en Vamos Corrientes, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo queda eso? Bueno, vos te estás refiriendo a una decisión, una medida cautelar dictada por un juez, Aquino Britos, a petición de una de las apoderadas del Partido Nuevo, respecto de la vigencia del decreto 1260. Pero bueno, esos son temas. Mientras tanto, lo que seguramente vos querés señalar es que mientras el Partido Nuevo está dentro de la Alianza Vamos Corrientes, aparece otra apoderada planteando esta cuestión que obtiene esa medida cautelar en contra del decreto, cuando el Partido Nuevo está a favor, digamos, de la Alianza Vamos Corrientes. Esto es lo que llamó la atención, que es lo que vos estás queriendo señalar. Pero bueno, esas son también cuestiones que son internas de los partidos, y uno no, yo no puedo decir nada de eso. Nosotros estamos convencidos de que de esas gran cataratas de partidos y sellos que se han presentado, son pocos los que aportan votos en realidad, pero hay que darles lugar a todo aquel grupo de ciudadanos que adoptan un nombre determinado y aunque no tengan como partido oficial, que tengan un nombre X, digamos, y se adhieran a una fórmula determinada. Yo creo que esa es lo correcto de autorizarlo, ¿no es cierto? Se trata, como siempre se dice, es una alianza social y política, porque están los partidos, y social porque hay organizaciones intermedias de la sociedad que apoyan, supongamos a veces algunos sectores religiosos o organizaciones gremiales o de la producción que apoyan.
Por eso se dice una alianza tan grande social y política. Yo creo que lo importante acá es decir que Vamos Corrientes, que es la alianza a la que pertenece el Partido Popular, al cual yo pertenezco a su vez, ha sido una alianza, ha cerrado con el liderazgo de Gustavo Valdés, una alianza muy fuerte, porque tiene 62 intendentes, que es un poder territorial muy importante, y porque tiene 26 partidos que fueron inscritos en nuestra alianza. Así que es la mayor, es la que mayor cantidad de partidos y de acuerdos tiene. Así que estamos muy confiados en poder ir a la elección con esa fortaleza de la alianza territorial, pero también con la opción que en pocos días más se va a conocer de los candidatos que van a representar a nuestra alianza, y por supuesto con un eje programático que va a ser basado en lo que ya se ha hecho en este gobierno, en estos 7 años y medio, en este gobierno, que es muy importante, basada en la industrialización, en el desarrollo, en la modernización y en la inclusión, y también teniendo una hoja de ruta en lo que se ha dado a conocer como el PEP 2030, el programa participativo, en donde justamente están organizaciones intermedias de nuestra sociedad que han participado en este PEP, es decir, Programa Participativo 2030, que recordemos está en la Constitución. El Pacto Correntino para el Desarrollo y el Crecimiento está en la Constitución. Y eso es una hoja de ruta también que el próximo gobierno de Vamos Corrientes va a tener para seguir afianzando este modelo de crecimiento. Aclaremos, Juan José, que la Constitución establece que para consagrar un gobernador hay que tener más el 45% de los votos realmente emitidos. ¿Y por qué hablo de realmente emitidos? Porque hay en la elección de Santa Fe, en la elección de Formosa, en las elecciones que se han realizado en otras municipalidades y provincias, únicamente está concurriendo el 50% y ahí nomás el 55%, es decir, que hay un desinterés aparente o una desilusión de la ciudadanía para participar en las decisiones políticas. Ahora, en este caso, es importante destacar que con el 45% de los votos emitidos no tiene nada que ver los votos en blanco ni las abstenciones, para el cómputo. Con 45 votos se consagra en primera vuelta. Y también en primera vuelta, si se obtiene sin 40% y 10 puntos de diferencia con el segundo. Ahora, con esta dispersión de partidos que hay para esta elección, donde son 4, 5 o 6 fórmulas a gobernador, digamos, se van a repartir seguramente ese 30% que está, o el 60% que está pendiente, en cifras que yo no creo que lleguen al 30% ninguna de ellas, ¿no? Pero bien, eso lo veremos en esta elección, y desde este programa nosotros instamos, con la presencia del señor ministro acá, a que la ciudadanía concurra. Le guste o no le guste la situación que está pasando el país o la provincia, vaya ciudadano, vaya y emita su voto por Juan, por Pedro, y si no le gusta nada, emita su voto en blanco, pero no deje de concurrir. Ese es un mensaje que dejo, ministro, y que creo que está tratando de que tengamos una buena concurrencia en estas elecciones. Sin duda, la democracia exige la participación ciudadana, y todos tenemos en ese sentido que cumplir con una obligación, la de ciudadano, de ir y participar. Me parece fundamental decir esto, pero además creo que hay una diferencia en la elección de Corrientes respecto de las que vos señalabas anteriormente, porque aquí se vota a gobernador y se vota a intendente, que es siempre una elección mucho más atractiva que la de elección de legisladores, ¿no? Entonces, porque la gente, cuando hay una elección del Poder Ejecutivo, sea gobernador, intendente o presidente de la Nación, bueno, concurre mucho más, en mayor porcentaje. Así que eso también se va a dar. Así que esperamos tener una buena participación, y nosotros desde Vamos Corrientes estamos confiados en que vamos a poder ganar en primera vuelta esta elección. El diario Época de hoy da una fórmula de Juan Pablo Valdés y de Pedro Brayar Pocara, el actual vicegobernador, que puede ser electo, porque está cumpliendo recién, en esta ocasión, el primer mandato como vicegobernador.
Sí, Bien. de todas maneras, esos son trascendidos que todavía el gobernador anunció, el 11 de julio sería el anuncio formal de los candidatos y la inscripción el 12 de julio, la inscripción formal. Hay que dar lugar a que las especulaciones periodísticas se presenten con buena intención. Muchas gracias, Juan José, y seguramente volveremos a conversar sobre todo esto. Cómo no, con mucho gusto. Gracias a vos. Seguimos con el programa. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Nosotros decimos que anoche, a las 24, cerraron las alianzas. Es decir, que los partidos políticos, porque únicamente puede ser titular de una alianza un partido político, los partidos políticos que deseaban o tenían en vista aliarse con otro partido político o proclamar una unión o un respaldo con, digamos, con instituciones sociales o sellos que pretenden ser en algún momento partidos políticos, tenían plazo hasta anoche para poder cerrar sus alianzas. Es decir, que si el partido tal, o el partido cual, o el partido X querían unirse, tenían tiempo hasta anoche. Ya a partir de hoy no pueden los partidos políticos como tales aliarse, hacer alianzas. Eso está vedado. Pero lo que no está vedado, es decir, no está prohibido, es que en todos los movimientos y partidos y partiditos siempre hay alguien que se dice el representante de un grupo determinado de votantes o de instituciones o de lo que fuera. Entonces tenemos un dirigente social, digamos, o político, que se autoproclama como representante de un grupo de ciudadanos que pueden influir, porque hasta por un voto se gana, que pudieran influir en las elecciones del próximo mes. Entonces, ¿qué pasa? Al cerrarse estas alianzas, en la fecha de alianzas, ya los partidos políticos, dejemos en claro una vez más, lo estamos tratando de hacer, que ya no pueden más aliarse con otros partidos. Pero esto no impide de ninguna manera que el señor X, por no ya poner nombres, porque pueden ser nombres de dirigentes actuales, el señor X, que dice representar al grupo Z y que él maneja los votos, él orienta los votos, resulta que hasta ayer, pretendía ser incluido la promesa, porque hasta el 12 de julio hay tiempo, la promesa de que iba a ser incluido como diputado provincial, como concejal, o que le iban a dar un ministerio o una subsecretaría, o que lo iban a mandar lejos, por no decir, no entrar a otras consideraciones, que lo iban a mandar lejos, pero que le iban a dar un puesto a él y a lo mejor a alguno más de sus dirigidos. Ahora, eso último determina que ese autodirigente diga, bueno, yo firmé que lo iba a apoyar a la alianza tal o a la alianza cual, pero resulta que yo estaba con la esperanza de que se me consolide mi candidatura a tal o cual cosa, o que me designen en tal o lugar, ahora o en el futuro. Entonces, ¿qué hace ese autoproclamado dirigente? No me dieron lo que pedía para mí o para mis votantes, me voy como extrapartidario, me ofrezco como extrapartidario a una alianza oficializada. Es decir, que digamos que el señor X
pretendía integrar la alianza como candidato, que le aseguraban que el día 12 lo ponían a él como candidato a un cargo electivo, o que lo iban, en un futuro gobierno, lo iban a nombrar en algún lugar. Como dentro de esa alianza no consiguió lo que pensaba, entonces dice, bueno, yo no me han cumplido, ni me han prometido, entonces me voy a la alianza tal o cual y le ofrezco mis servicios como extrapartidario. Es decir, que no se cerraron las posibilidades para un autoproclamado dirigente, no se cerraron las posibilidades de integrar una lista o de obtener un cargo en un futuro gobierno. ¿Por qué? Porque ya las ideologías están pasando un poco de moda. Vemos que, por ejemplo, la Libertad Avanza no existía años atrás y hoy recoge, de todos lados, recoge apoyos o candidaturas, proclama candidaturas. Incluso La Nación nos informa que en Melincue, provincia de Buenos Aires, creo que es, un procesado estaba en la cárcel, consiguió salir con fianza y fue proclamado concejal o intendente. Es decir, que siempre hay una posibilidad de juntar votos. Entonces, todo eso tiene un plazo para que es el día 12, el 12 de este mes que iniciamos el mes de julio. Ahora, pero ¿y la ideología? Fulano estaba queriendo entrar o ser recompensado en una alianza X. Ahora se va como extrapartidario de la alianza Z, que no piensa lo mismo. Y sí, porque ese autoproclamado dirigente no tiene muy firmes sus ideas, lo que busca es un cargo, cualquiera que sea, provincial, municipal o en el Poder Ejecutivo, y entonces así se va desvirtuando lo que es la democracia y los partidos políticos. Por eso, cuando hablamos del decreto hablamos del decreto del Poder Ejecutivo 1260, que es prácticamente el bicriterio, y se lo exponía al doctor Juan José López de Simoni, nuestro invitado de hoy, que me precedió en su bloque. Yo decía que parecía esta situación de los intendentes, que para los intendentes regía una ley de lemas. ¿Qué es la ley de lemas? La ley de lemas, en general, digamos, ocurre en Formosa, por ejemplo. Había más de 100 sublemas con el candidato a gobernador, el actual gobernador Infran. Entonces, Infran gobernador, pero para diputados o para concejales o para lo que fuera, había 10 o 11 listas, donde cada uno trata de mostrarle a Infran que él aportó 100 o 1000 o 2000 votos para esa elección, porque pone la lista, la boleta de su sublema en la urna. Algo parecido era lo que regía para los intendentes, es decir, como lo explicaba también el ministro López de Simoni, un intendente podía estar considerado como apoyando a 2 o 3 candidatos a gobernador. ¿Pero cómo? ¿No tiene una posición fijada? No. Lo que tiene es la posibilidad de que llevando, iba a decir a Juan o Pedro, pero no corresponde, que llevando X, Y o Z como candidato a gobernador, junte más votos para su intendencia, sea de la izquierda, de la derecha o del centro. Eso no está bien. Yo creo, por lo menos es mi posición, de que las listas deben representar una determinada ideología o posición doctrinaria o, en última instancia, un plan de acción de gobierno. Ahora, ¿cómo puede ser que un intendente pueda llevar 3 candidatos a gobernador o 2?
Yo no lo veo bien. Y creo que el decreto 1260 era un comienzo, es una oportunidad de poner esto claro. O se está con una posición política que comprende el candidato gobernador, el candidato intendente, el candidato al poder legislativo provincial o municipal, o no se está. Pero no puede ser que un candidato a intendente comparta la ideología del gobernador tal, del gobernador cual y del gobernador Z. Porque esos tres candidatos a gobernador tienen distintos planes de gobierno. ¿Coincide el plan de gobierno que un intendente piensa para su municipio con el plan de gobierno de 1, 2 y 3 candidatos distintos? Yo creo que eso es imposible. Por eso, en principio, soy partidario de la vigencia, creo que el decreto 1260 es justo. No sé si es en derecho justo o no por el tiempo en el cual fue dictado. Tal vez si se hubiera dictado un poco antes hubiera sido más tolerado por los partidos políticos. Hay partidos políticos que están, por ejemplo, con Vamos Corrientes, que han tomado una posición distinta, es decir, que apoyan a un municipio y quiere que se le permita a ese municipio tener a Vamos Corrientes, a ECO o a La Libertad Avanza como candidato a gobernador. Bien, vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. La provincia de Corrientes inauguró una obra trascendental para su economía. ¿Por qué digo que trascendental para su economía? Porque inauguró un puerto nuevo en la zona de Ituzaingó. Porque Ituzaingó era hasta la fecha más que un puerto, un amarradero. Después lo explicaremos. Ahora, el puerto de Ituzaingó no es únicamente una estación fluvial, sino que es el punto de partida para un desarrollo económico e industrial de toda la zona circundante. Por eso se inauguró también una zona destinada a parque industrial. Lo hizo el gobernador Valdés. Ahora, no solamente la influencia del puerto de Ituzaingó es en Corrientes, en NEA, en el noreste argentino, el noreste correntino también, sino que Misiones y las zonas de Paraguay y también de Brasil se van a ver beneficiadas por este puerto de Ituzaingó. ¿Cuál es el motivo por el cual se van a ver beneficiadas? Porque pongamos una simulación que la tomo de más de 50 años, de acompañar a mi padre, don Samuel Gutniski, con una empresa que creó, vino a Corrientes en 1920 y hizo una empresa de navegación fluvial. Y entonces llegaba a los buques de mi padre y los míos también, al fallecimiento de mi padre, hasta el puerto de Ituzaingó. Y ahí esperaban, no iban en busca de carga a Ituzaingó, iban en busca de carga a los puertos del Alto Paraná en Misiones. Entonces, ¿qué ocurría? Llegaba el buque, tenga o no motor,
pero el motor tenía que ser suficiente para remontar los saltos de la Pipé. Llegaba el buque a Puerto de Ituzaingó para poder subir. Había un espiador. ¿Qué era el espiador? Era un remolcador que, fondeado en una boya o con sus propios motores, bajaba es decir, la popa hacía de proa. Cuando bajaba el salto, tomaba al buque con motor o sin motor, pero que su motor no le daba para subir solo, venía hasta la base del salto, tomaba de la proa a la embarcación, al buque que se trataba, y lo llevaba y lo subía. Y una vez que llegaba arriba, lo soltaba y ya el que tenía motor se manejaba por sí solo. Y el que no tenía motor, las chatas se decía entonces, de 150 toneladas, imagínense lo que era, de 150, ya el buque que había llegado con motor hasta arriba, esperaba que el espiador le lleve esa chata sin motor hasta arriba y lo tomaba ahí, acomodaba otra vez su convoy y iba hacia Misiones. Esto, digamos, era para sacar la carga de madera generalmente de todo el este, de toda la costa este de Misiones, es decir, del Alto Paraná. Ahora bien, cuando comienzan las obras de la represa de Yacyretá, que es en el Salto de Apipé, se interrumpió este tránsito, porque no se podían hacer las obras al mismo tiempo que navegaran. Hoy día hay algo parecido al espiador, pero no es lo mismo, porque son las esclusas donde el buque que tiene que subir entra a una esclusa, lo suben o lo bajan si viene de aguas arriba, y entonces lo pone en funcionamiento. Pero tanto el espiador como las esclusas no trabajan las 24 horas del día y no todos los días. Entonces se producía en el puerto de Ituzaingó una concentración de buques con sus tripulaciones, y el movimiento de puerto de tripulantes es amplio en todo sentido. Esperaban ahí el turno para poder acceder al espiador y en este caso ahora a las esclusas. Todo eso encarecía el flete, a tal punto que todo lo que salía antes por el río Alto Paraná empezó a derivarse hacia el transporte terrestre, que es más caro que el transporte fluvial. Y la mercadería la carga de Misiones, que tenía que ser exportada por Rosario principalmente, hacía un largo recorrido terrestre para llegar. Para eso tenía que estar bien la ruta 14, los puentes, todo en orden, pero el flete era más caro. Ahora, todo ese movimiento, incluso de la zona de Paso de los Libres, de Las Marías, de Gobernador Virasoro, va a abandonar seguramente el grueso de su movimiento de carga, yendo hacia arriba 80, 100 o 200 kilómetros, que no es lo mismo de 1200, para llegar al puerto de Ituzaingó y ahí embarcar en los contenedores, y el flete en definitiva le va a salir más barato. Lo mismo va a ocurrir con los puertos con la carga de mercadería de Misiones, que en vez de hacer un largo recorrido hasta el puerto de Rosario, van a hacer únicamente por tierra hasta Rosario, hasta Ituzaingó, y de ahí van a ser, ya en transporte fluvial. Fue muy buena la idea del gobernador Valdés, porque en sus 8 años, al comienzo de sus 8 años, pensó en esto, debe haberlo pensado de antes, porque su padre era el agente marítimo en Ituzaingó y conocía cuáles son los problemas que se presentaban. Entonces ideó la solución. ¿Cuál era la solución? Hacer un puerto
aguas abajo del amarradero donde estaba el flotante y demás, para que se pudiera abaratar la salida de los productos de toda esa zona. Bien, ministro Valdés, gobernador Valdés. Bien, ahora, como hoy las tierras que estaban en el lugar adecuado, donde hay 10 pies de calado, cosa muy rara en el Alto Paraná, eran del ANSES. Era presidente de la Nación Mauricio Macri, y las conversaciones y la relación entre Valdés y Macri hizo posible que se adquirieran al ANSES esas tierras a un precio determinado, se adquirieran esas tierras con el objeto de poder desarrollar el puerto. Yo hago toda esta historia porque nací en una empresa de navegación, estuve muchos años dedicado a eso, acompañando a mi padre, y a su fallecimiento los hermanos tomamos caminos distintos. Ahora bien, todo esto nos hace ver de que la visión del gobernador Valdés de poder favorecer al desarrollo y erradicación de industrias y de actividades en la provincia ha sido certera, y debemos felicitarlo porque cuando un gobernante, cualquiera su ideología, y que participemos o no de su ideología, hace una obra adecuada, debemos destacarla. No debemos dejar pasar y decir que, bien, lo felicito, doctor Gustavo Valdés, por haber desarrollado el puerto de Ituzaingó. Pero tengo algo más que decirle. El puerto de Ituzaingó puede tener 10 pies, o 8, o 7, o 9. Pero si la vía, que es el río Alto Paraná, no tiene el calado adecuado, estamos hablando de una hipótesis o de una probabilidad. Por eso hay que centrar la mirada y la acción en que la tan mentada hidrovía Paraguay-Paraná, que comprende únicamente desde Confluencia, es decir, de Paso de la Patria, hasta los puertos de carga de ultramar, Rosario, Buenos Aires, tenga algún día, que no lo tiene, dragado y balizamiento adecuado, no va a favorecer al puerto de Ituzaingó, sino también se incluye el dragado y balizamiento en el tramo de Ituzaingó, de Ituzaingó, digo bien, o de Confluencia, Paso de la Patria, a Ituzaingó. Eso habrá que hacerlo en combinación con el Paraguay, porque ahí estamos en frontera. Porque fíjense que la hidrovía Paraguay-Paraná, y tenemos una visión clara del mapa, la hidrovía Paraguay-Paraná se desarrolla, se está llamando a licitación, o se llamó a licitación y fracasaron, dentro del territorio argentino. Ni siquiera la parte del río Paraguay, desde Confluencia hasta Asunción o más allá. Ahora bien, esto nos lleva a pedirle al señor gobernador Valdés, que tuvo el éxito de desarrollar un puerto de Ituzaingó y una zona de carga de expo industrial y demás, que hay que activar la necesidad de que también sea incluido en los llamados a licitación, ya acá la licitación conjunta con Paraguay, del dragado y balizamiento del Alto Paraná desde Confluencia a Ituzaingó, o de Ituzaingó a Confluencia, como quiera decirse. Pero si es inútil y es fácil comprobar al oyente de que si en un tramo tenemos supuestamente 10 pies de calado mínimo, y también tenemos un puerto, aguas arriba, que tiene 10 pies para carga y descarga, pero el tramo entre uno y otro no tiene los 10 pies, tiene solamente 6 o 7, en el puerto de Ituzaingó únicamente se podrá cargar, según la altura del agua, 6, 7, no recuerdo que el río Alto Paraná en esa zona tenga 10 pies, pero puede ser que un lugar donde está el puerto sí lo tenga. Habrá que ver cuál es la altura del Paraná, del Alto Paraná,
de Ituzaingó a Confluencia y de Confluencia aguas abajo, para determinar con qué calado, hasta con qué calado se carga en el puerto de Ituzaingó. Se le podrá poner 100, 50 o 30 containers menos o más, según lo que determine el calado. Y eso no puede ser favorable al desarrollo del puerto. Son cosas que uno vivió y también que aprendió y desarrolló durante tantos años en la Cátedra de Derecho de la Navegación de la Facultad de Derecho de Corrientes. Ya se van a cumplir 70 años, tenía solamente 22, cuando gané en concurso, llevado a cabo por Atilio Malvañe, autor del Código de la Navegación, y el profesor José Ray, profesor entonces de la Universidad de Buenos Aires, quienes me tomaron examen en el concurso para poder acceder a la cátedra. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Sin duda que la política es en estos momentos un elemento de atracción para toda la provincia de Corrientes. Se participe o no de un partido político, la política se mete en sus casas. Uno dice, yo no quiero tener nada que ver con la política, y no es así, porque si no tienes nada que ver con la política tiene que ver mucho con vos, ciudadano. ¿Por qué? Porque consecuencia de la acción política de un gobierno está el precio del pan, el precio del azúcar, el precio de la nafta, el precio del automóvil, el precio de salir a cenar. En todo eso interviene la política. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno asume la dirección de la provincia, sea cual sea su ideología, más aún si es intervencionista, le está fijando o creando las condiciones para que el pan tenga su precio, para que el agua y la luz tengan también un precio adecuado. Todo eso es política, todo eso gira por la política. Por eso me voy a permitir leer la primera plana del diario Libertador, diario de todos, dice, también mío, donde habla de ahora resta conocer a los candidatos. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos en el transcurso de este programa, digamos, las alianzas entre partidos políticos ya terminó el lunes a las 24 horas. Anoche se cerró el plazo para la presentación de las alianzas. El 12 de julio se conocerán oficialmente los candidatos, aunque son un secreto a voces, dice el diario Litoral. Milei decidió jugar fuerte en Corrientes, descartando la alianza con el gobierno local y respaldando la fórmula Almirón-Cassani. Una sorpresa. Perucho Cassani detrás de Lisandro Almirón. No sé. La Libertad Avanza lo eligió a Perucho. Aparentemente, vamos a ver qué pasa el día 11 o el 12, como candidato a vicegobernador de Lisandro Almirón. Perucho encabeza el ELI, Encuentro Liberal. En algún momento tuve alguna disidencia con él, pero es una persona representativa de Corrientes. Que me perdone Almirón, pero lleva, si es que se concreta esto, lleva como candidato a vicegobernador a alguien que en muchos aspectos lo supera. Entonces uno piensa, pero
Perucho no estaba encabezando una lista o una alianza, creo que se tenía el nombre de un hotel donde se reunían, donde había de varios movimientos disidentes de varios partidos. Decíamos en emisiones anteriores que había muchos candidatos, precandidatos a gobernador, pero que pocos iban a llegar. Pero la verdad que no pensé en una vicegobernación de Perucho. Hay muchos que hoy, aún ahora, lamentan que Perucho no sea candidato a gobernador. Pero bien, eso son decisiones personales y partidarias, y Encuentro Liberal, la presidencia la ejerce el mismo Perucho Casari. Ahora bien, sigamos. En Vamos Corrientes se afianza el binomio Juan Pablo Valdés, Pedro Brayar Pocar. Pedro, que decíamos en un momento de nuestro programa, sería por segunda vez candidato a vicegobernador en forma consecutiva. Entonces, ahora Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador actual Gustavo, es intendente de Ituzaingó. Y esto tiene relación con lo que veníamos hablando, la importancia del puerto de Ituzaingó, no como puerto únicamente, sino como factor de desarrollo de toda la economía de la zona. Y sin duda, Juan Pablo Valdés, intendente, que viene en una familia política por su hermano y de navegación por su padre, que fue agente marítimo en Ituzaingó, seguramente hará todo lo posible para que ese puerto de Ituzaingó y toda esa zona que abarca llega hasta Misiones, como decíamos, por el hecho de que va a ser una salida, y hago esta muestra así como marca el mapa, una salida de los productos misioneros por el puerto de Ituzaingó, y no tener que venir en camiones desde Misiones hasta Rosario o Buenos Aires. Bien, también se destaca el acercamiento de Camau al binomio Juan Pablo Valdés, Pedro Brayar Pocar. Camau hizo un intento de ser el candidato de La Libertad Avanza. Él votaba en el Senado, el senador por el Partido Justicialista de Corrientes. Camau apoya al gobierno nacional desde su sitio de senador nacional, que tiene aún 2 años de mandato. Bien, seguramente adoptó el apoyo a la fórmula de Vamos Corrientes, o se integró con Vamos Corrientes. Mantendrá una línea directa con los Valdés e interacción con el Poder Central. En ECO está Ricardo Colombia. Vamos a ver qué dice el diario El Libertador. En ECO hay satisfacción por el cierre. Sintieron el rigor del peronismo, aunque se sumaron a Emiliano Fernández, al que el ex gobernador Schiaretti de Santa Fe apoyó al volcarse por la Unión Cívica Radical. Ahora, ¿es Emiliano Fernández una figura suficiente como para aglutinar a los disidentes radicales que fueron derrotados en la elección interna del año pasado por la lista encabezada por Valdés, única lista presentada, y Ricardo Colombia, que amenazó disputarle la conducción de la Unión Cívica Radical, finalmente se retiró para no perder? Ahora resulta que ¿en qué posición queda acá Ricardo Colombia? Porque sumaron a Emilio Fernández, dice en ECO, al que que contaba supuestamente con el apoyo de un ex gobernador de Santa Fe, pero que al volcarse por la Unión Cívica Radical le quitó ese apoyo. También Emiliano Fernández sonaba como candidato por el Partido Justicialista o la unión con el justicialismo. Por su parte, Norte de Corrientes dice: Vamos Corrientes, la alianza, cerró alianza con 33 partidos y el apoyo de 64 intendentes. Esto muestra que Vamos Corrientes tiene una gran aceptación en toda la provincia, porque así nomás no se juntan 33 partidos y además 64 intendentes. Ahora bien, hubieron algunas voces de sorpresa
con la presentación de Evelyn Carten, apoderada adjunta del PANU, con su presentación del amparo contra el decreto del Poder Ejecutivo Provincial. Pero la apoderada titular del PANU, Ana María Pensieri, ratificó la total adhesión del PANU a la fórmula gubernativa que resuelva Vamos Corrientes, es decir, que ratifica que el PANU integra en su totalidad Vamos Corrientes. Esto es importante destacar, porque no hay que tener dudas en lo que se apoya. Bien, tenemos muchas otras cosas más para destacar en nuestro programa de hoy, porque existió durante el gobierno de Cristina Kirchner, también de Néstor Kirchner y también de Fernández, un tema fundamental que fue alrededor de yacimientos petrolíferos fiscales. Carlos Pañi, en el Internet de la Nación, hace una larga consideración sobre qué pasó con YPF. Es decir, y se ve cómo centralizó, la familia Kirchner, tanto Cristina como Néstor. Ya empezó con Néstor el tema, el deseo de Néstor de tener en sus manos la decisión, ya sea por vía de una estatización o de adquirir la conducción de YPF. Bien, todo esto todavía se está abriendo a consideración nuestra, a raíz de medidas que adoptó la jueza que interviene en un pedido de indemnización que efectúa uno de los fondos buitres ante los tribunales de Nueva York en Estados Unidos. Y para último, dos consideraciones importantes. Se considera que el hall del Teatro Vera lleve el nombre de José Ramírez. Yo conocí profundamente y de cerca estuve al lado de José Ramírez, excelente persona. Él era el director artístico, el director general de la comparsa Copacabana en épocas cuando yo era presidente. Es decir, yo fui presidente durante un lapso del largo periodo de José Ramírez, coreógrafo de la comparsa Copacabana. Hoy en día se agita el nombre de él como para llevar el nombre del hall del Vera, de este teatro Vera, que está totalmente refaccionado y que será presentado al público el próximo 8 de julio. Dentro de esto estamos obligados, me siento obligado moralmente de recordar a don Juan Romero en los 59 años de su fallecimiento. Yo fui amigo de Juan Romero. Tenía él unos años más que yo, por supuesto, pero éramos amigos y hablábamos de política. Pero estuve presente en las negociaciones llevadas a cabo entre don Víctor Navaja Centeno y don Juan Romero. Uno vendía el diario La Provincia, que comenzó en 1955 en manos de don Víctor Navaja Centeno, con la dirección de José Miguel Irigoyen. Ya en 1960, Navaja Centeno no quiso continuar con el periódico y Juan Romero fue el que lo adquirió. Y hoy está con nosotros este diario, que es un informativo muy bueno, un informativo general. Es larga la actuación en nuestra provincia de don Juan Romero. Don Juan Romero era descendiente de inmigrantes libaneses. Él nació en Buenos Aires y vino a Corrientes muy pequeño y acá desarrolló toda su acción política, porque don Juan Romero fue un dirigente político del Partido Autonomista. Fue presidente del Partido Autonomista y cuando el Partido Autonomista erró algunas de las decisiones, fundó el Partido Colorado. Hablar de Juan Romero, que murió joven, a los 82 años, pero mientras vivió, como bien dice el Internet del diario Litoral, la suya fue una vida fecunda, puesta al servicio de la comunidad. Resumamos lo que fue don Juan Romero desde el punto de vista público. Dejemos de lado por el momento la mención de lo que fue Juan Romero como padre de un gobernador, de dos gobernadores,
de Bocho Romero Félix y de Tato Romero Félix. Y Carlos Romero Félix hoy día es el director y propietario del diario Litoral. Juan Romero fue comisionado municipal de San Luis del Palmar y presidente del Banco de la Provincia de Corrientes. En lo político partidario fue presidente del Comité Departamental de San Luis del Palmar, miembro de la Junta de Gobierno, vicepresidente segundo y presidente del Partido Autonomista, y a la muerte del líder de la Fuerza Elías Abad ocupó su cargo. Bien, será hasta nuestro próximo programa en que esperemos tener más claras las candidaturas y cómo se maneja, cómo sigue adelante el proceso electoral.